Baruch atah Adonai, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu, leyodor legoyim benatan lanu, et Yeshua Meshiheinu or haolam. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos. Bienvenidos a una reunión más de la entrega del Shabbat. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en casa de oración, encuentro con Yeshua. Le damos gracias a nuestro Abba Kadosh por regalarnos este hermoso tiempo para estudiar su maravillosa Torá. Porque ustedes están escuchando estos estatutos, guardándolos y obedeciéndolos. Adonai, su Elohim, guardará con ustedes el pacto y la misericordia Versículo del capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. El nombre de esta porción se deriva precisamente del principio de esta promesa, porque has escuchado, ustedes están escuchando, nos dicen, ¿no? Ustedes han oído los decretos, los has guardado y puesto por obra, y por lo tanto los bendeciré. La palabra de Yahweh, mis hermanos, es consistente con este principio desde Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis. Las bendiciones vienen como consecuencia de cumplir los mandamientos. Entonces acá no estamos hablando de salvación, sino estamos hablando de bendiciones. Amén. Hay 3 niveles de obediencia. El primero es oír los decretos, las regulaciones, los estatutos, los misbot, los mandamientos, ¿no?, que nos da nuestro Abba en la Torá. Lo segundo es que esos mandamientos, esos preceptos, esa enseñanza debemos guardarla. Y como tercer punto, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlos por obra. Entonces, ¿esto qué significará? Oír nos hace referencia a estar en contacto con congregaciones, ministerios o personas que nos enseñen la Torá o la palabra de Yahweh. Amén. Guardarlos nos habla de estudio, de búsqueda, de retenerlos en nuestra mente y nuestro corazón. Y ponerlos por obra, lógicamente, es obedecer e implantarlos como ley en nuestras vidas. Es así, es que nuestro Abba Kadosh, mis hermanos amados, es un Elohim fiel a su palabra. Y tenemos que entender algo muy importante, que a veces olvidamos con mucha frecuencia, y es que las bendiciones vienen como consecuencia de la obediencia. Amén. Amén. De manera errada, que podíamos vivir de una manera vana, entregada al mundo, acortándonos del Padre de vez en cuando, ¿no? Y además solamente en caso de necesidad, y esperábamos que Él siempre nos respondería. Y vemos tristemente, ¿no?, en nuestras congregaciones. Claro. Que la teología de la prosperidad fue un cáncer que lamentablemente corrompió el mensaje del reino del Eterno. Venga a Dios y tendrá casa, autos y beca. Así no es, mis amados. El mensaje del reino de Elohim nos habla de un rey al que le debemos obediencia, y un pueblo que será siempre y cuando obedezcamos sus mandamientos. Así es. Y es que, mis amados, Israel es el pueblo del pacto, ¿no? Entonces hay personas, hay hermanos que probablemente no están aprendiendo, no están siendo enseñados en la perfecta voluntad de Adonai, ¿no?
En muchas congregaciones cristianas no se enseña Torah, por lo tanto no está siendo bendecido con la palabra de Adonai, ¿no? Y es que tenemos que recordar que sin obediencia realmente no hay bendición, mis hermanos. Amén. Ok, vamos a irnos Bien, vamos entonces a la palabra de nuestro Padre, a la Torah, la bendita Torah, y vemos que ahora nos toca la parashá, la porción número 46, llamada Ekev. Y Ekev significa, como ven ustedes ahí, consecuencia. Y la lectura comienza en el capítulo 7, versículo 12, hasta el capítulo 11, versículo 25. Muy bien, empezaremos entonces leyendo los versículos del 12 al 16. Porque ustedes están escuchando estos estatutos, guardándolos y obedeciéndolos. Adonai su Elohim guardará con ustedes el pacto y la misericordia que él juró a sus padres. Él los amará, los bendecirá y multiplicará sus números. Él también bendecirá el fruto de sus vientres y el fruto de su tierra, su grano, vino, aceite de oliva y los jóvenes de sus reses y ovejas, en la tierra que él juró a sus padres que él les daría. Ustedes serán más bendecidos que todos los otros pueblos. No habrá varón o hembra estéril entre ustedes, y lo mismo con su ganado. Adonai removerá todas las enfermedades de entre ustedes. Él no los afligirá con ninguna de las espantosas enfermedades de Egipto, las cuales ustedes han conocido. Al contrario, Él las echará sobre aquellos que los odian a ustedes. Ustedes devorarán todos los pueblos que Adonai su Elohim les entregue. Amén. No Amén. les muestren ninguna piedad y no sirvan a sus dioses, porque eso se convertirá en una trampa para ustedes. Amén. Estos versículos, mis amados, nos están enseñando que hay condiciones para que Elohim guarde a los hijos de Israel, guarde ese pacto que juró a nuestros padres. También habla de las consecuencias de la fidelidad a ese pacto. Y hay unas consecuencias, mis amados, y unas condiciones en estos versículos que acabamos de leer. Las condiciones, ¿cuáles serían? Es la de oír y obedecer. ¿Recuerdan la palabra Shama que estudiamos la anterior parashá? Shama, oír las leyes sociales, los mishpatim, guardar esa palabra y además cumplirla, ¿no es verdad? Entonces, si hacemos eso, vamos a tener grandes consecuencias para nuestra vida. Por ejemplo, Elohim va a guardar su pacto con su pueblo, con el pueblo de Israel, por lo tanto con nosotros. Amén. Elohim va a guardar su misericordia para con el pueblo de Israel. Elohim va a amar y ama a Israel. Adonai va a bendecir a su pueblo. Adonai va a multiplicar a Israel. Adonai va a bendecir a los hijos de los israelitas. Y Adonai va a bendecir todos esos productos agrícolas que los del pueblo siembren. Los israelitas, dice, tendrán más bienestar que otros pueblos, lo vemos. No habrá esterilidad en los hombres o en los animales israelitas. No habrá enfermedades. Las enfermedades alcanzarán solamente a los enemigos de Israel. Las condiciones, mis hermanos, para obtener los beneficios del pacto, en primer lugar, tienen que ver con la fidelidad a las leyes, que tienen que ver con el amor al prójimo, la obediencia a los misbots, también a los mishpatim, a las leyes, que son las leyes sociales. Es una condición para poder recibir el amor de Adonai. Esto nos enseña, hermanos queridos, que el amor que Elohim muestre a nosotros está relacionado con el amor que nosotros también podemos demostrar a nuestro prójimo. Y el mismo principio se encuentra también en las Escrituras, en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, donde vemos que el amor que mostramos hacia el prójimo es un reflejo del amor que tenemos hacia nuestro Padre,
Y quisiera que, como hemos hecho anterior, los últimos estudios, les voy a ir dictando algunos versículos para que ustedes los vayan revisando. Yo los voy a leer rápidamente, pero ustedes cuando lo revisen el video y tengan más tiempo, pueden parar el video y ir a sus escrituras. Vamos a leer primera de Juan 3:14, 3:23, 4:8, 4:12 y 4:20. Entonces dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua, el Mesías, y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. O sea, es una orden de Él. El que no ama no conoce a Elohim, porque Elohim es amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, este es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Elohim, a quien no ha visto. ¿Es verdad? Entonces, la relación entre nosotros y el prójimo, mis hermanos amados, determina nuestra relación con nuestro Abba. Es imposible servir a Elohim sin que amemos a nuestros hermanos. Es imposible recibir esos beneficios del pacto sin estar bien con los demás. ¿No es verdad? Amén. Y además nos dice que Elohim va a apartar de nosotros, dice la palabra, toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto. Amén. ¿No es verdad? Eso nos dice el versículo 15. Nos dice además que nosotros hemos conocido esas plagas, esas enfermedades, ¿no? Sino además dice que los va a poner, se los va a echar sobre aquellos que son nuestros enemigos. El versículo 15 leemos, dice, Él los echará sobre aquellos que los odian a ustedes. Amados, la sanidad divina es una consecuencia de la obediencia a las leyes sociales. Amén. Si tenemos una relación armoniosa entre los integrantes del pacto que tenemos con nuestro Abba, tendremos todos los beneficios del pacto, que también incluyen prosperidad económica, sanidad, ¿no? Y también el poder sobre nuestros enemigos. Si tenemos, por el contrario, relaciones de enemistad entre nosotros, no podremos hacer frente a nada que el enemigo esté tramando contra nosotros. Si no nos tratamos bien, mis hermanos, tendremos enfermedades que no van a sanar. Vamos a tener escasez. Y además, lo más importante y peligroso y doloroso es que vamos a entrar en una sequía espiritual. Ahora, la palabra hebrea que ha sido traducida como amar, en hebreo se dice ahav, ¿no? A-H-A-V chica. Y ahav significa literalmente amar, desear, querer, enamorarse, sentir cariño, afecto y afección, pasión, gustar, ser leal, ser adicto también dice, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hay dos tipos generales de amor. Uno que es el amor condicional, que la persona ama dependiendo de las actitudes, de la manera de ser o del comportamiento de la otra persona. Si te portas así, te amo, ¿no? Y hay un ejemplo en las escrituras, cuando Yohanan 14:23, Yeshua dice, donde está escrito, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. O sea, es un amor condicional. Si haces esto, por lo tanto, tienes una consecuencia beneficiosa, ¿no? Y hay otro tipo de amor que es el amor incondicional, que significa que se ama independientemente de las actitudes, de la manera de ser o del comportamiento de otra persona o de un grupo de personas. Hay un ejemplo en las escrituras, en Devarim 7:7-8, que hemos también leído la anterior semana, donde está escrito, dice, Elohim no os deseó ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, erais el más pequeño de todos los pueblos, sino fue porque Elohim nos amó, os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. Elohim nos sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón. Recuerdan, nos hemos leído la anterior semana.
Y otro ejemplo del amor lo podemos ver también en Romanos 5, del 6 al 10. Léanlo, por favor. Volviendo al texto que nos ocupa de la porción de esta semana, vemos que el pacto es condicional, de manera que el pueblo tiene que cumplir con los mandamientos para mantenerse dentro del pacto. Y es que, mis amados, la idolatría rompe el pacto entre Adonai y su pueblo, al igual que el adulterio, por ejemplo, rompe el pacto matrimonial entre los cónyuges. ¿No es verdad? El que comete adulterio está quebrando ese pacto matrimonial. El pacto que Elohim hizo con Abraham, que lo hemos estudiado en Bereshit, en Génesis 15, es incondicional. Por medio de ese pacto, Elohim juró por su propia existencia. Si él no cumple sus promesas dadas en este pacto, dejará de ser, lo cual eso es imposible. Elohim no es hombre para mentir, ¿no es verdad? Y es por esa razón que él mismo toma la iniciativa para cambiar el corazón del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que guarden sus mandamientos, para que guardemos sus mandamientos, con el fin de que las promesas dadas en este pacto puedan ser cumplidas. Aquí en este punto lean, por favor, Ezequiel 36, 22 al 27. Y también lean Deuteronomio 7, 9, que dice: el que guarda el pacto y la bondad con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Este versículo nos está enseñando que el pacto sinaítico, digamos, en el Sinaí, es condicional. Por otro lado, hay una profecía que dice que Israel seguirá siendo un pueblo mientras existan leyes naturales. Y aquí Jeremías nos dice algo interesante en el capítulo 31, del 35 al 36. Dice: así dice Elohim, el que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz en la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, Elohim de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara Elohim, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Anoten ese versículo, léanlo, Jeremías 31, 35, 36. Ahora, ¿será que Israel no dejará de ser fiel al pacto? Si la existencia de Israel depende de su fidelidad a ese pacto, justamente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puede entonces Elohim prometer que Israel nunca dejará de ser? La respuesta es sencilla: es por causa del remanente. Lo que causó que estas promesas pudieran ser establecidas es, mis hermanos, la existencia de un remanente fiel, un grupo reducido dentro de Israel. ¿Ok? Bien, vamos al 7:18. No obstante, no les tendrán temor. Recordarán bien lo que Adonai, su Elohim, hizo a Faraón y a todo Egipto. Ok, acá esta porción nos está hablando de 5 cosas que tenemos que recordar. Debemos recordar los milagros de la salvación, ¿no es verdad? Porque dice: recordarán bien lo que Adonai su Elohim hizo a Faraón. Si tenemos que recordar esos milagros de salvación que experimentamos como pueblo, tenemos que recordar todo el camino por donde pasó el pueblo. Debemos recordar de dónde salimos. Debemos recordar siempre a Elohim y recordar nuestro pasado, qué éramos, ¿no? Y es que estos recuerdos nos van a ayudar a no caer en el pecado y a tener gratitud a Elohim y a alabarlo todos los días de nuestras vidas. Nos está diciendo: no les tengas temor. Recuerden bien lo que Elohim hizo, dice, ¿no? Este es un versículo bien lindo. ¿Cuál sería el antídoto contra el temor? Recordar la revelación del poder del Eterno y confiar en su presencia protectora. El Salmo 23:4 dice: aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Amén. Entonces, mis hermanos amados, el que es consciente de la presencia de Elohim en su vida, nunca va a tener temor. Amén. Amén. 7:20. Además, Adonai, su Elohim, enviará la avispa entre aquellos de ellos que hayan quedado, y aquellos que se hayan escondido perezcan delante de ustedes. Ok. La palabra hebrea que normalmente ha sido traducido como avispa, en hebreo se dice tzirá, T-S-I-R-A, tzirá. Rashi nos dice que es una especie de insecto volador que lanzaba sobre sus enemigos un veneno que los hacía impotentes y cegaba sus ojos en cualquier lugar donde se escondieran. Qué hermoso, ¿no? Además, Adonai su Elohim enviará la avispa, dice, ¿no? Escucha, qué bello. 22. Adonai, su Elohim, echará a aquellas naciones delante de ustedes poco a poco. No pueden terminar con ellas de una sola, o los animales salvajes se volverán muy numerosos para ustedes. Amén. Los hijos de Israel tendrían que experimentar muchos cambios al entrar en la tierra prometida. Para hacer grandes cambios, mis hermanos, es mejor ir poco a poco, para no ser ahogado por malas emociones y otras cosas que nos pueden hacer daño, ¿no es verdad? Fíjense este versículo 22 nos está diciendo poco a poco. Esta palabra no la podemos usar como una excusa para no obedecer, porque te dice poquito a poco, ten paciencia, de a poco hazlo. Entonces vos vas a tender a relajarte, a no hacer, ¿no? Y finalmente a desobedecer. Cuando una persona llega nueva a la fe en Israel, en el pueblo elegido por Elohim, no puede asumir todo de golpe, necesita un tiempo de inducción, de preparación. Es un proceso, romper paradigmas en nuestra mente, ¿no es verdad? Pero si una persona lleva mucho tiempo, por ejemplo con nosotros, en nuestras reuniones, estudiando raíces hebreas, estudiando las sendas antiguas, sin haber hecho los cambios necesarios para salir de las prácticas anteriores de su anterior religión y vivir según las normas de la Torah, ¿no es verdad? El apóstol Pablo lo explica muy bien, dice, para los justos de las naciones habrá que preguntar si hay rebeldía en su corazón. Entonces en ese caso no podríamos usar la palabra poco a poco, como algunos están haciendo por costumbre, como una excusa para no obedecer. Si ustedes ven y le dicen que no comas cerdo, no comas mariscos, ¿no?, que está escrito en la palabra, la persona, sí, poco a poco voy a empezar, ¿no? De a poco voy a empezar a ser obediente. No es así. Ir poco a poco no significa no ser radical. Hay que mantener el mismo celo, aunque la conquista se alargue, mis amados. Y no tenemos que acostumbrarnos lamentablemente a seguir en la presencia de idolatría y costumbres paganas en nuestras vidas, ¿no? Sino más bien deberíamos combatirlas hasta exterminarlas. 25. Ustedes quemarán completamente las estatuas talladas de sus dioses. No sean avariciosos por la plata u oro de ellos. No lo tomen con ustedes, o ustedes serán entrampados por ello, porque es aborrecible a Adonai su Elohim. Aunque algo que he entendido aquí es que obviamente tenemos que destruir todas aquellas imágenes idólatras que tengamos, ¿no?, en nuestra casa, donde sea, no sé, pero solamente en lo que es nuestro. No podemos meternos en territorio ajeno, en otras casas. Yo no puedo ir a la casa de mis parientes y empezar a romper sus cuadros, sus vírgenes, no puedo. En mi casa sí lo puedo hacer. 26. No traigan a su casa nada aborrecible, o compartirán en la maldición que está sobre ello. Más bien lo detestarán completamente, lo aborrecerán totalmente, porque está apartado para destrucción. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que metemos en nuestra casa. Debemos revisar inclusive hasta los juguetes de nuestros hijos, la ropa que tengamos, revistas, cuadros, fotos, no sé, algún tipo de adornos,
hay que ser muy cuidadoso con esto, porque todos los objetos que hayan sido utilizados para adoración a cultos paganos o hayan sido hechos en honor a otros dioses, como los Budas, las pirámides, que la gente tiene sus ojitos, tercer ojo, no sé. No, son, hermanos, objetos abominables para el ejad. Al meter entonces estos objetos en nuestra casa, tendremos parte del juicio que cae sobre ellos. Eso nos está diciendo. No traigan a su casa nada aborrecible o compartirán en la maldición que está sobre ellos. Hermanos, este versículo es muy fuerte. Tenemos que reflexionar muy bien en esto. Hechos 15:20 nos dice que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. Entonces debemos deshacernos de todas las cosas que hayan como diríamos, sido contaminadas por el paganismo. ¿Okay? 8.1. Todos los mitzvot o mandamiento que yo les estoy dando hoy tendrán cuidado de obedecer para que vivan, multipliquen sus números, entren y tomen posesión de la tierra que Adonai juró a sus padres. Bien. Los resultados de la obediencia, mis hermanos amados, son vida, multiplicación y derecho de vivir en la tierra de Israel. ¿Okay? ¿Quieres ganar almas para el reino venidero? Entonces guarda los misbots y vas a ver cómo te vas a multiplicar. 8.2. Ustedes recordarán todo lo del camino por el cual Adonai los llevó por estos 40 años en el desierto, humillándolos y probándolos para saber lo que había en su corazón, si iban a obedecer sus mitzvot o no. Ok. Maná en hebreo se dice man, y fue dado para probar a los hijos de Israel, para que no dejaran nada para el día siguiente y para que no salieran, por supuesto, a recoger en Shabbat. Ahora aquí vemos algo muy interesante. Recordarán todo lo del camino. Te acordarás, podemos decir, de todo el camino que has caminado, ¿no es verdad? Es importante recordar el camino por donde nosotros hemos estado caminando durante todos estos años, con el fin de que no olvidemos, mis hermanos, las bondades que Elohim nos ha dado en medio de los problemas. También los castigos que hemos sufrido por causa de la desobediencia. Debemos recordar las palabras que Elohim habló a su pueblo en esos lugares del camino, y recordar también las adversidades que hemos pasado. ¿Okay? Y es que el que se acuerda de sus problemas se mantiene humilde, mis hermanos. En los momentos de prosperidad es muy importante recordar las penas que uno ha tenido. ¿Para qué? Para mantenerse humilde. La mejor manera de no caer en pecado de soberbia es reconocer de dónde ha venido la ayuda que uno ha recibido y mostrar sobre todo agradecimiento por ello. Ahora, según este texto que estamos leyendo ahorita, Elohim tiene 4 propósitos para nosotros en las adversidades. Una es que debemos humillarnos. El alma del hombre es por naturaleza altiva, ¿no? Entonces lo primero que debemos aprender nosotros es a ser humildes. Luego, otro propósito de Elohim es probarnos. ¿Para qué? Para levantarnos. Diríamos que es como que para promocionarnos, ¿no? Para subirnos de nivel. Entonces toda prueba tiene el propósito de hacernos subir, mis hermanos. Eso es algo que debemos entenderlo bien. Luego, otro de los propósitos es para saber lo que hay en el corazón. Cuando estamos bajo presión, se muestra realmente lo que está en nuestro corazón. Vean una persona que está pasando dificultades y cómo reacciona, y van a ver qué es lo que tiene en su corazón. Y es que Elohim quiere hacernos conocer por experiencia de que no solo de pan vive el hombre, como le dijo Yeshua, sino de todo lo que sale de la boca de Elohim. Amén. 8.3. Él los humilló, permitiendo que tuvieran hambre,
y después les dio a comer maná, cual ni ustedes ni sus padres jamás habían conocido, para hacerlos entender que una persona no vive por comida solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Ok. Cuatro. Durante estos 40 años, la ropa que estaban usando no se puso vieja y sus pies no se hincharon. Bien. Durante, ¿cuánto dice? 40 años. Es decir, dice, su ropa no se puso vieja y sus pies no se hincharon. Quiere decir que sus zapatos estaban intactos, ¿no es verdad? Entonces aquí vemos que Elohim dio vestimentas sobrenaturales en el momento de la entrega de la Torá, mis hermanos. Amén. Esa ropa creció junto con los niños para que no tuvieran que cambiarse de zapatos ni de ropa cuando fueran grandes. Qué grande nuestro Padre, realmente. Es muy increíble, ¿no? 5. Piensen profundamente acerca de ello. Adonai los estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Amén. Y es que nuestro Abba Kadosh, hermanos, es el gran ejemplo para tener una disciplina familiar correcta. Nosotros debemos tratar con nuestros hijos como Elohim nos trata a nosotros, con amor, pero también con mucha disciplina, ¿no es verdad? La disciplina, mis amados, nunca es dada con el propósito de destruir, de hacer daño, ¿no? Sino para producir cambios y frutos, particularmente en nuestros hijos, ¿no es verdad? Este es el propósito de la disciplina de nuestro Abba Kadosh. En Hebreos 12 del 5 al 11, lo voy a leer yo, anoten ustedes para leerlo también. Hebreos 12, 5 al 11 dice: además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Adonai, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque Adonai al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Ok? Ustedes lean los siguientes versículos. Les reitero, Hebreos 12 del 5 al 11. 8:6. Así que obedezcan los mandamientos de Adonai su Elohim, viviendo como él dirige y temiéndole. Ok, aquí está clarito que andar en los caminos de Elohim significa imitar su forma de ser y actuar. 7 al 9, por favor. Porque Adonai su Elohim los está trayendo a una buena tierra, una tierra con arroyos, fuentes y agua que sube al pozo de las profundidades de valles y laderas de montañas. Es una tierra de trigo y cebada, viñas, árboles de higo y granadas, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde ustedes comerán en abundancia y no les faltará nada en ella. Amén. Una tierra donde las piedras contienen hierro y las colinas pueden ser minadas por cobre. Amén. Amén. La Torah nos está mencionando entonces 7 especies de productos de la tierra en Israel. Y vemos claramente el trigo, la cebada, las uvas, los higos, las granadas, el aceite de oliva, dátiles y otras frutas dulces, ¿no es verdad? Miel. Estas 7 especies son la base para el diezmo de los productos agrícolas en la tierra de Israel. En el tiempo del segundo templo, hermanos, los fariseos discutían entre sí para saber si hacía falta pagar el diezmo de otro tipo de productos de la tierra, no mencionados en la Torá. Yeshua entra en esa discusión y dice que también hay que pagar el diezmo de las hortalizas que no están mencionadas en la Torá. En Mateo 23:23 es muy interesante esto. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Hay una fiesta en Israel,
que cae en pleno invierno. Se celebra, que celebra más bien el nacimiento de los árboles. Se llama Tu Bit Shabbat más bien, Tu Bit Shvat, y se celebra el 15 del mes de Shvat, más o menos correspondería al mes de febrero. En tiempos modernos se hace una celebración con un programa especial, hay un seder, con el fin de dar gracias a Elohim por los productos de la tierra de Israel, mediante una bendición sobre cada una de estas 7 especies que están mencionadas acá en la Torá. Cosa linda, ¿no? Amén. 10. Así que comerán y estarán satisfechos y bendecirán a Adonai su Elohim por la tierra buena que Él les ha dado. Aquí se encuentra la base del Birkat Hamazon, ¿sí? La bendición después de la comida. Hay un solo versículo en toda la Torá que nos ordena dar gracias a Elohim después de comer. ¿Por qué no dice la Torá que hay que dar gracias antes de comer? Porque es más fácil, mis hermanos, olvidarse de Elohim cuando el estómago está lleno. Al olvidarse de dar gracias por los alimentos después de comer, es como olvidarse de Elohim. Es como decir, cuídate de no olvidar al Eterno. ¿No es verdad? Cuando hay prosperidad, hay una tendencia a olvidarse de Dios, de Elohim. Mucha gente cuando está en necesidad ora y se arrodilla, ¿no? Recibe su milagro, recibe su restauración y después se olvidan de Él. Cuidado, ¿no es verdad? La bendición del Birkat Hamazon, que se encuentra en el Seder ese, que les menciono, que es un libro de oraciones, se recita cuando se haya comido un mínimo, dice, de kesait de pan. El kesait es una porción del tamaño de una aceituna grande, según los rabinos, ¿no? Y estos rabinos establecieron que esta bendición debe estar compuesta por 4 partes. En hebreo se llama primero Birkat Hazan. Es aquella bendición que alimenta a todas las cosas creadas. Y según la tradición, según nuestros rabinos, fue instituida por Moshe. Entonces, Birkat Hazan es esa, ¿no? Está la Birkat Haaretz, la bendición sobre la tierra. ¿Bien? Y esta es una bendición que Yehoshua, Josué, introdujo luego de entrar en la tierra prometida. En esta bendición también se da gracias por la circuncisión y por la Torá. Hay otra bendición que es la Birkat Yerushalayim, o sea, la bendición por Jerusalén. Es aquella bendición de paz sobre la ciudad santa y sobre el templo. Los Melech David y Salomón fijaron esta bendición luego de la destrucción del templo y fue modificada para pedir por su reconstrucción. Y hay una última bendición, es la Atov Beametiv, la bendición a aquel que es bondadoso y hace el bien. Esta bendición, mis hermanos, fue añadida después de la destrucción del segundo templo y de la rebelión de Bar Kokhba contra los romanos, cuando dice fue arruinada la ciudad de Betar, que marca la conclusión de la destrucción de la nación judía. 8:18. No, ustedes recordarán a Adonai su Elohim, porque es Él quien les está dando el poder para adquirir riqueza, para confirmar su pacto, el cual juró a sus padres, como está sucediendo hoy. Hermanos, vemos acá que las riquezas son el resultado del pacto entre Adonai y su pueblo. Los justos, los tzadiks de las naciones, también reciben en sus beneficios del pacto renovado de ese Brit con Israel a través de la sangre de Yeshua. Entonces, si estamos dentro de un pacto, tenemos el derecho de recibir los beneficios de ese pacto. Pero si cumplimos nuestra parte del pacto, podremos disfrutar también de bendiciones materiales. ¿Okay?
Primera Timoteo 6:17 dice algo como que Elohim nos da abundantemente todas las cosas. ¿Para qué? Para que disfrutemos. Amén. Amén. Bien, vamos a adelantarnos al versículo 9, capítulo 9, 1 y 2. Escucha, Israel, cruzarás el Jordán hoy para ir a desposeer naciones más grandes y fuertes que tú, grandes ciudades fortificadas hasta el cielo, una gente grande y alta, los Anakim, de quien ustedes conocen y de quien han oído decir, ¿quién se puede parar delante de los hijos de Anac? Amén. Wow. El 3 más. Por tanto, entiendan hoy que Adonai, su Elohim, él mismo cruzará delante de ustedes como fuego devorador. Él los destruirá y los derrumbará delante de ustedes. Así ustedes los echarán fuera y causarán que perezcan rápidamente, como Adonai les ha dicho a ustedes. En el Midrash encontramos que dice que las 7 naciones, la población de las 7 naciones fue diezmada antes de la conquista de los hijos de Israel. Eso es alucinante, por medio de plagas y enfermedades. 4 al 6, por favor. No piensen para sí mismos, después que su Adonai los haya destruido de delante de ustedes. Es para recompensar mi rectitud que Adonai me ha traído para tomar posesión de esta tierra. No, es porque estas naciones han sido tan perversas que Adonai las está echando de delante de ustedes. No es por la rectitud de ustedes o porque el corazón de ustedes sea tan recto que van a tomar posesión de la tierra de ellos, sino para castigar la perversidad de estas naciones que Adonai su Elohim las está echando delante de ustedes, y también para confirmar la palabra cual Adonai juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. 6 más. Por lo tanto, entiendan que no es por la rectitud de ustedes que Adonai su Elohim les está dando esta buena tierra para poseer, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. Wow. Entonces aquí nos está diciendo, no digas que es por tu rectitud, podría ser también por tu justicia. A veces la gente dice, yo lo he hecho, es mi obra. No, él nos dice, no digas por mi justicia, sino a causa de la maldad de estas naciones. No es por tu justicia, no es por tu rectitud, sino porque la maldad de esas naciones para confirmar el pacto. Entonces no es por tu justicia. Ahora, para enfatizar el hecho, la Torá habla 3 veces de que no es por la justicia de Israel que ellos van a recibir la tierra. Estas 3 veces también aluden a las 3 veces cuando el pueblo de Israel volvería a la tierra. ¿Okay? La primera vuelta veremos que es cuando entró bajo Josué, bajo Yehoshua, por causa de la maldad de estas naciones, versículo 4 de Deuteronomio 9. La segunda vuelta fue cuando volvieron de Babilonia bajo Esdras y Nehemías, por la maldad de estas naciones y para confirmar el pacto incondicional con Abraham. Y hay una tercera y última vuelta, de todas las naciones en los últimos tiempos, pero no por la justicia del pueblo de Israel. ¿Okay? Pero sí mencionar la maldad de las naciones, como dice acá en el versículo 6, 7 y 8. Recuerden, no se olviden cómo hicieron a Adonai furioso en el desierto. Desde el día que dejaron la tierra de Egipto hasta que llegaron a este lugar, ustedes se han estado rebelando contra Adonai. También en Horeb, ustedes pusieron a Adonai furioso. Adonai estaba lo suficientemente furioso con ustedes para destruirlos. Ok, en este texto entonces vemos, y nos enseña además, la importancia de ver al pueblo de Israel como un cuerpo colectivo. Es decir, los que estaban allí presentes no habían hecho el becerro de oro. Sin embargo, fueron señalados como causantes de la ira de Elohim en el desierto y tuvieron que llevar la culpa del pecado de sus padres. Los hijos, hermanos, son responsables para llevar las consecuencias de los errores de sus padres.
Pero el propósito principal por el que Moshe destaca los momentos de rebeldía del pueblo era para enseñarles los errores de sus antepasados, para que los hijos no vuelvan a cometer los mismos errores. ¿Ok? 9. Yo había subido a la montaña para recibir las tablas de piedra, las tablas en las cuales estaba escrito el pacto que Adonai había hecho con ustedes. Yo me quedé en la montaña 40 días y 40 noches sin comer comida ni beber agua. Ok, entonces aquí vemos que el número 40 simboliza un tiempo de prueba y de preparación para poder pasar de un nivel a otro. En Israel, un anciano tiene que tener como mínimo 40 años de edad. Eso nos muestra que no es bueno para ellos en su cultura no poner jóvenes en puestos de liderazgos altos. 9:15, adelantaremos un poco. Yo descendí del monte. El monte era fuego ardiente y las 2 tablas del pacto estaban en mis 2 manos. Ok, aquí está escrito que el monte ardía en fuego. El monte era fuego ardiente, nos dice, ¿no? Entonces, el monte ardía en fuego. El monte Yebel, el Luz, en Arabia Saudita, tiene el pico quemado, bien interesante esto. Y hay restos arqueológicos que indican que ese lugar fue donde se entregó la Torá. Habría que analizar más, ¿no? Estudiar un poquito más, pero me parece interesante. 9:18. Entonces caí delante de Adonai como lo hice la primera vez, por 40 días y noches, durante cuyo tiempo no comí nada ni bebí agua. Todo a causa del pecado que ustedes cometieron por hacer lo que era malvado a los ojos de Adonai y provocarlo. En su comentario de este versículo, Rashi dice que esta fue la segunda vez que Moshe estuvo 40 días en la montaña delante de Elohim. Desde el día 19 del 4º mes hasta el día 29 del 5º mes. 19. Yo estaba aterrorizado de que a causa de lo enfurecido que Adonai estaba con ustedes y lo ardientemente descomplacido que él estaba, que él los hubiera destruido. Pero Adonai me escuchó esa vez también. Ok, entonces luego de esos 40 días, Elohim le dijo a Moshe que hiciera 2 tablas nuevas. Y luego permaneció, vemos ahí, otros 40 días más en la montaña. 25. Así que yo caí de delante de Adonai por aquellos 40 días y noches y estuve tendido allí porque Adonai había dicho que él los destruiría. Ok. Pues esto es una repetición del tiempo para la segunda vez cuando Moshe estuvo en la montaña. Ok, entramos al capítulo 10, verso 1. En ese tiempo Adonai me dijo: corta 2 tablas de piedra como las primeras, sube a las montañas y haz un arca de madera. Ok, aquí vemos algo bello. Y es como Elohim renueva el pacto a base, o sea, digamos, motivado por la intercesión de Moshe, en la que había expuesto su propia vida para salvar al pueblo. De la misma manera, hermanos amados, el pacto fue renovado con Israel por medio de ¿quién? De Yeshua, por medio de su sangre. Él dijo, esta copa es el nuevo pacto. 2. Yo inscribiré en las tablas las palabras que había en las primeras tablas, las cuales tú quebraste, y las pondrás en el arca. Nuevamente recurrimos a Rashi. En su comentario de este versículo dice que esta arca no fue la que hizo Betzalel más adelante, sino otra que Moshe había hecho solamente para guardar las tablas de piedra hasta que fuera construida la nueva arca. En esta arca fueron luego guardadas las 2 tablas rotas. Cuando los hijos de Israel salieron a la guerra, no llevaban el arca del tabernáculo, sino esta arca que Moshe había hecho, excepto cuando pelearon contra los filisteos y el arca fue tomada. Se lo ven ustedes en 1 Samuel 4, verso 5. ¿Ok? Pueden revisar eso. 10:8, vamos hasta el 8.
En ese tiempo Adonai apartó la tribu de Leví para cargar el arca para el pacto de Adonai y para estar delante de Adonai para servirle y para bendecir su nombre, como aún hacen hoy. Ok. La tribu de Leví fue escogida para 4 cosas. Vemos ahí, para llevar el arca, para estar delante de Elohim, para servirlo y para bendecir su nombre. Wow, qué cosa más hermosa, ¿no? Entonces solamente los levitas, dice, podían llevar el arca, y solo los sacerdotes fueron escogidos para bendecir en el nombre de Elohim. ¿Ok? Y una cosa depende de la otra. El que sirve, mis hermanos, en lo práctico puede obtener una posición importante delante de Elohim. Una relación, digamos que correcta con Elohim produce un servicio correcto. Y es que un sacerdote, mis hermanos, un líder, no puede bendecir al pueblo sin haber ministrado primero el corazón de Adonai. Después nos dice, como aún hacen hoy, ¿ok? Como aún hacen hasta el día de hoy. Hoy en día, los sacerdotes siguen teniendo el ministerio de bendecir al pueblo de Israel en Israel, pronunciando la bendición arónica sobre el pueblo en las sinagogas durante la repetición de la oración de la Amidá. Y nosotros también hacemos esa bendición arónica. Recuerden, cada Shabbat 10. Yo me quedé en la montaña 40 días y noches como anteriormente, y Adonai me escuchó en ese momento también. Adonai no los destruyó. Okay. Estos últimos 40 días concluyeron en Yom Kippur, el 10º día del 7º mes. Por esta razón fue instituido ese día como el día del perdón. ¿Okay? 10-12, la primera parte del 12. Así que ahora, Israel, todo lo que Adonai su Elohim pide de ustedes es que teman a Adonai su Elohim, sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Adonai su Elohim con todo su corazón y con todo su ser. Ok. Temer a Elohim, andar en sus caminos, amarle, servirle, guardar su mandamiento, estar pegado a él. Hemos estudiado eso en el anterior parashá, unido en intimidad, jurar en su nombre, alabarlo. Pero lo más importante, mis amados, es temerle. Por eso viene primero, ¿no? Teman a Adonai su Elohim por encima de las demás cosas que están por debajo, ¿no es verdad? 10-16. Por lo tanto, circunciden el prepucio de su corazón y no sean más de dura cerviz. Ok, cada pacto entonces tiene una o hasta varias señales. Aquellos pactos que Elohim ha hecho a lo largo de la historia, tiene cada uno una señal particular. Recordemos, anoten esto, papel y lápiz. El pacto con Noah, con Noé, el arco iris, mis hermanos, está en Bereshit, en Génesis 9, del 12 al 13. Pacto con Noah. El pacto con Abraham, la circuncisión de la carne, Bereshit 17:11, Génesis 17:11. Hay un tercer pacto, el pacto con Israel en el Sinaí, es decir, el Shabbat y la Torá. Eso lo van a ver, revísenlo en Éxodo 31, 16, 17 y 34, 28. Y el Brit Hadashah, el pacto renovado con Israel, la entrega de la circuncisión del corazón. Revisen para eso Romanos 8:16, Efesios 1:13-14 y Colosenses 2:11. Ahora bien, cuando el Espíritu entra en una persona, como resultado de la resurrección de Yeshua, amados, se produce una operación hermosa en nuestro interior. Y es que empieza una circuncisión en nuestro corazón. Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis, o sea, fueron circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne, mediante, más bien, la circuncisión del Mesías. La persona, amados, que tiene esa experiencia, siente en su interior un gran cambio. ¿Lo han sentido ustedes? Nosotros sí. Es el nuevo nacimiento del cual estaba hablando
Yeshua en Juan 3. Y es que la circuncisión de la carne es una sombra de la circuncisión del corazón. El que ha practicado, tiene la circuncisión de la carne, necesita también la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón, hermanos, tiene que ver con la anulación de todo lo que impide que el corazón sea sensible. Y está relacionada con el amor a Elohim y a la obediencia a la Torah. ¿Okay? Amén. Revisen Romanos 2, 25-26. Y vamos a revisar ahora lo que dice de circuncidar vuestro corazón. Dice el 16, por lo tanto, circunciden el prepucio de su corazón. ¿No es verdad? Esto contrasta, digamos, con Deuteronomio 36, donde dice que Hashem nos va a circuncidar. Por un lado se habla de que el hombre tiene que hacer esta operación, y por el otro lado vemos que Elohim la hace. Entonces de esto aprendemos que hay una parte que le toca al hombre y otra que le toca a Elohim en cuanto a la circuncisión del corazón. Con esta expresión que estamos leyendo, Moshe dijo que los hijos de Israel necesitaban eliminar todo lo que les impedía la sensibilidad en sus corazones. ¿Y cómo era eso? ¿Cómo se hace eso? A través de 3 tes. La primera T es Teshuvah, la segunda Torah y la tercera Tefilá. Es arrepentimiento, estudio de la Torah y oración. Ahora, el hombre, hermanos, no puede eliminar su Yetzer Hará, ¿no? Su mala inclinación al pecado, que está dentro de uno, dentro de nosotros, ¿no? Entonces solo puede confesarlo y arrepentirse de sus pecados, ¿no? Que han sido introducidos en su ser porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero el que puede quitar definitivamente el pecado que está dentro de nosotros es Elohim, y lo hace a través de nuestro Mashiach, a través de Yeshua. Por lo tanto, la circuncisión del corazón que Elohim hace es la circuncisión del Mashiach. ¿Ok? Y luego vemos en Ezequiel 36, 26, 27 una cosa hermosa que nos dice: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, o sea, en Torah, y que cumplan mis ordenanzas poniéndolas por obra. Entonces aquí vemos que se habla de una operación interna, algo que sucede en nuestro interior, ¿no es verdad? Y cuando nos dice que va a poner dentro de nosotros su espíritu, es una experiencia real, mis amados hermanos, que se obtiene mediante la emuná en Yeshua. El corazón de piedra es un corazón insensible. ¿Ok? A manera de resumen podemos decir que hemos visto la circuncisión de la carne, que es una sombra de la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón, hemos visto, se hace en 2 niveles. El hombre hace su parte y Elohim hace la suya. La parte que Elohim hace tiene 2 pasos. Primero es cuando introduce su espíritu en nuestro interior para eliminar el dominio del pecado en nosotros, y lo segundo va a ser cuando Elohim elimine definitivamente ese Yetzer Hará en nosotros, cuando en la segunda venida de Mesías. ¿Okay? 18. Amén. Él asegura justicia para el huérfano y la viuda. Él ama al extranjero, dándole comida y ropa. Okay. Aquí vemos que el amor al extranjero se muestra dando cosas, ¿no? Alimento, cobijo, necesidades básicas, etc. 19. Por lo tanto, ustedes amarán al extranjero, porque fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Amén. La palabra hebrea que ha sido traducida como extranjero, en hebreo se dice ger, G-U-E-R, ger, ¿ok? Como hemos visto antes, hay diferentes tipos de ger. Los conversos al judaísmo también son llamados ger. Este es el significado que los rabinos dan a la palabra en ese texto, para enseñar que hay que tratar a los conversos
con mucho amor y respeto, porque hicieron un gran sacrificio a la hora de convertirse, por ejemplo, al judaísmo. ¿Okay? Sin embargo, la palabra ger en este caso no se refiere en primer lugar al prosélito, o sea, a la persona, ¿no? El texto está hablando de que los hijos de Israel fueron gerim, fueron extranjeros, gerim, plural de ger, en Egipto, y los israelitas no fueron conversos en Egipto. Así que si ger significa extranjero en la segunda parte de este versículo, tiene que tener el mismo significado en la primera parte de este versículo. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que no se puede limitar el amor para que solo sea para los que están dentro del pacto abrámico. Tenemos que amar a todos, judíos, no judíos. Yeshua habla en la parábola del buen samaritano de que tenemos que amar a todos los extranjeros. ¿No es verdad? 10:21. Él es su alabanza y Él es su Adonai, que ha hecho por ustedes grandes e imponentes cosas, cuales ustedes han visto con sus propios ojos. Okay. Acá se encuentra la palabra hebrea tehilá, ¿okay? Que significa alabanza, himno, acciones, digamos que memorables, ¿no es verdad? Cada uno de nosotros tiene alabanza en nuestra vida, ¿no? La alabanza que tenemos nos muestra quién es nuestro Dios, mis amados. Entonces acá hay que preguntarse, ¿de quién cantas tus canciones? Si Elohim es el motivo de nuestras canciones, es una muestra de que Él es nuestro Dios. Amén. 150 salmos hablan de exaltar al Padre. Qué importante entonces adorarle a Él, ¿no es verdad? Amén. Vamos al capítulo 11, el último capítulo de esta porción. Por lo tanto, ustedes amarán a Adonai, su Elohim, y siempre obedecerán su comisión, regulaciones, estatutos y mitzvot, mandamientos. Hoy es a ustedes a quienes me dirijo. No, el 1 nomás. Ok, el 1. Entonces dice aquí, por lo tanto ustedes amarán a Adonai, su Elohim, y siempre obedecerán su comisión, regulaciones, estatutos y mandamientos. Y aquí vemos que todos los días hay que obedecer. No hay ningún día del año cuando los mandamientos no se apliquen. Ahora sí, el versículo 2, por favor. Hoy es a ustedes a quienes me dirijo, no a sus hijos que no han conocido ni experimentado el castigo de Adonai, su Elohim, su grandeza, su mano fuerte, su brazo extendido. Ok. La palabra hebrea que ha sido traducida como castigo que vemos ahí, okay, disciplina, se dice musar. Y musar significa instrucción, educación, castigo, reprensión. Ahora, es la única vez que esta palabra aparece en el Pentateuco, en el Humash, que se llama, ¿no ve? El término aparece 50 veces en el Tanaj. Principalmente en el libro de los Proverbios, donde se lo usa en 31 ocasiones. 11:7. Pero ustedes han visto con sus propios ojos todas estas poderosas obras de Adonai. Amados, el amor a Elohim no está basado en ideas abstractas, sino en relaciones vividas, ¿no? Ahí nos dice el 7, han visto con sus propios ojos, es decir, hemos experimentado, conocemos, el pueblo conoció todos los portentos que hizo Elohim en el desierto, ¿no es verdad? Todo lo que leemos en las escrituras no es un invento. Nuestra sabiduría, nuestra emuná, hermanos, no puede estar basada en el conocimiento y sabiduría humana, sino en el poder de Elohim. ¿Ok? Hechos 4:20 nos dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cosa más hermosa, ¿no? Lean primera de Juan 1, del 1 al 3. Juan 1:14 y Juan 1:46. Entonces ahí vamos a ver con estos versículos que no estamos proclamando
ideas, sino más bien realidades, cosas vividas, visibles, experimentadas, palpadas, vistas y oídas. Ustedes ven, está todo eso en lo que el pueblo ha pasado, nuestro pueblo ha pasado por el desierto, ¿no es verdad? Ahora, si no has experimentado una verdad que estas que estamos leyendo, entonces vamos a estar vacíos, porque la Torah, mis amados, es historia vivida y es hermosa. 11:8. Por lo tanto, ustedes guardarán toda mitzvah que yo les estoy dando hoy, para que vivan y se multipliquen y tomen posesión de la tierra que están cruzando el Jordán para conquistar. Okay, la obediencia a los mitzvot nos da fuerza, ¿okay?, para resistir al enemigo y además conquistar todo el terreno que nos pertenece. Por otro lado, sin embargo, la desobediencia produce debilidad en nosotros. Entonces, queremos ser fuertes, obedezcamos los mandamientos, pero cuando nadie nos vea. Ahí tiene sentido, ¿no? 10 y 11. Porque la tierra a la cual están entrando para tomar posesión de ella no es como la tierra de Egipto. Allá plantaban su cera y tenían que usar sus pies para operar su sistema de irrigación como en un huerto de hortalizas. Pero la tierra a la cual están cruzando para tomar posesión de ella es una tierra de colinas y valles que se empapa de agua cuando la lluvia cae del cielo. Hermanos, hay una gran diferencia entre la tierra de Egipto y la tierra de Israel. En Egipto había que regar los sembrados manualmente. En la tierra de Israel no hace falta. Egipto está construido a base de río. Todo el sistema de vida gira alrededor del río. En Israel, el pueblo tiene que depender de Elohim para que haya lluvia. ¿Se dan cuenta la diferencia? Qué hermosa. De esta manera es necesario tener una buena relación con aquel que envía la lluvia para que no haya hambre. Otra diferencia importante entre Egipto y Israel es que en Egipto no hay piedras naturales, por eso tenían que construir ladrillos para poder hacer sus edificaciones. 12b. Es la tierra que Adonai su Elohim cuida. Los ojos de Adonai su Elohim están siempre sobre ella, desde el comienzo del año hasta el final del año. Amén. Del 3 al 21 ahora. Así que si ustedes escuchan cuidadosamente mis mandamientos que le estoy dando hoy, amar a Adonai su Elohim y servirle con todo su corazón y todo su ser, entonces yo daré a su tierra la lluvia en las temporadas correctas, incluyendo la lluvia temprana de otoño y la lluvia tardía de primavera, para que recojan su trigo, vino nuevo y aceite de oliva. Y yo les daré hierbas de campo para su ganado, como el resultado que ustedes comerán y estarán satisfechos. 21. Pero tengan cuidado, no se dejen ser seducidos para que se vuelvan a un lado sirviendo a otros dioses y adorándolos. Si lo hacen, la furia de Adonai se encenderá contra ustedes. Él cerrará el cielo para que no haya lluvia. La tierra no dará su producto y ustedes rápidamente pasarán de la buena tierra que Adonai les está dando. Por lo tanto, ustedes almacenarán estas palabras mías en su corazón y en todo su ser. Átenlas en su mano como señal. Pónganlas al frente delante de sus ojos. Enséñenlas cuidadosamente a sus hijos, hablando de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes, para que ustedes y sus hijos vivan larga vida en la tierra que Adonai juró a sus padres que les daría a ellos por el tiempo que haya cielo sobre la tierra. Amén. Amén. Este texto, mis hermanos, es el segundo texto del Shema Israel. Para servir al Eterno hay que aceptar dos yugos, el yugo del reino y el yugo de la Torá. Esos dos yugos están expresados en los dos textos del Shema. Recordemos Deuteronomio 6:4-9. Vamos a leer ya un ratito.
Aquí es importante que veamos esto. 6 del 4 al 9. Van a ver la similitud. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sientan en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como señal, pónganlas alrededor de la frente con una banda y escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Amén. Entonces vemos nuevamente en el 11. Que nos dice, escríbanlas en los marcos de las puertas de su casa y en sus postes, ¿no? Entonces, este texto que acabamos de leer en Deuteronomio 6, 4 al 9, nos habla del yugo del reino, el cual implica, mis hermanos, aceptar voluntariamente a Elohim como nuestro único Dios de manera personal. Por eso, este texto está escrito en singular, amarás tú, ¿no? El segundo yugo es el de la Torá y se encuentra en Deuteronomio 11 del 13 al 21. Está acá, ¿verdad? Y sucederá, dice, ¿no? Lémelo de nuevo, del 13 al 21. Así que si ustedes escuchan cuidadosamente mis mitzvot que les estoy dando hoy, amar a Adonai su Elohim y servirle con todo su corazón y todo su ser, entonces yo daré a su tierra la lluvia en las temporadas correctas, incluyendo la lluvia temprana de otoño y la lluvia tardía de primavera, para que recojan su trigo, vino nuevo y aceite de oliva. Yo les daré hierbas de campo para su ganado, con el resultado que ustedes comerán y estarán satisfechos. Pero tengan cuidado, no se dejen ser seducidos para que se vuelvan a un lado, sirviendo a otros dioses y adorándolos. Si lo hacen, la furia de Adonai se encenderá contra ustedes. Él cerrará el cielo para que no haya lluvia. La tierra no dará su producto y ustedes rápidamente pasarán de la buena tierra que Adonai les está dando. Por lo tanto, ustedes almacenarán estas palabras mías en su corazón y en todo su ser. Átenlas en su mano como señal, pónganlas al frente, delante de sus ojos. Enséñenlas cuidadosamente a sus hijos, hablando de ellas cuando se sientan en su casa, cuando viajen por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Y escríbanlas en los marcos de las puertas de su casa y en sus postes, para que ustedes y sus hijos vivan larga vida en la tierra que Adonai juró a sus padres que les daría a ellos por el tiempo que haya cielo sobre la tierra. Amén. Entonces, en este texto nos está hablando del yugo de la Torá. Vemos cómo el pronombre se va cambiando entre una forma plural y una singular. En el primer yugo, el del reino, solamente hay una forma personal, se llama singular. Amarás tú enseñarás, escribirás, diciendo, ¿ve? Pero en este yugo de la Torah vemos que se usa la forma plural. Obedecéis, vuestro, vuestra, etcétera, ¿no? Pero luego en el versículo 14 va pasando al singular, recogerás, etcétera. Es bien hermoso. Esto nos enseña que el yugo de la Torah es puesto para que vivamos nuestra vida privada en obediencia, en una relación con el pueblo de Elohim, que se encuentra en el lugar santo, es parte de su pueblo. Entonces necesitamos formar parte de ese colectivo y somos parte de ese pueblo hermoso. Y ese es el resultado directo, digamos, del trabajo de la Torah en nuestras vidas. ¿Okay? Le voy a dar los versículos para que ustedes puedan complementar esta lectura. Efesios 4, del 1 al 6. Filipenses 2, del 1 al 4. Colosenses 1, 3, 4. Colosenses 3, 12 al 15. Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 10.
Primera de Pedro 4:8, Juan 15 del 12 al 13. Ok, entonces volveremos al 11:13 de nuevo. 11:13 de nuevo. Así que si ustedes escuchan cuidadosamente a mis mandamientos, mis misbot, que les estoy dando hoy, a amar a Adonai su Elohim y servirle con todo su corazón y todo su ser, entonces yo daré su tierra a la lluvia en las temporadas correctas. Ok. Acá estamos viendo, Rashi menciona que servir a Elohim, como menciona este texto, se refiere a estar en una permanente oración. ¿Ok? El 11:14 de nuevo, ¿no? Entonces yo daré a su tierra la lluvia en las temporadas correctas, incluyendo la lluvia temprana de otoño y la lluvia tardía de primavera, para que recojan su trigo, vino nuevo y aceite de oliva. Ok, este texto nos habla de la lluvia a su tiempo como un resultado de la obediencia. 5 pecados, hermanos, retienen la lluvia en Israel, que son la inmoralidad, la idolatría, la violencia. También dice que son los pedidos públicos de caridad no cumplimentados, no cumplidos, ¿no es verdad? Entonces, al interpretar el texto de manera alegórica, digamos, en el nivel remés, podemos también decir que la obediencia a la Torah trae la lluvia del Espíritu sobre el pueblo. Entonces ya toma sentido este verso 4 cuando dice: yo daré la lluvia a su tierra, la lluvia en temporadas correctas, lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Okay? Entonces debemos ser obedientes a la Torah, mis hermanos. 15. Y yo les daré hierbas de campo para su ganado, como el resultado que ustedes comerán y estarán satisfechos. Ok, vemos que hay que también enseñar al ganado, los animales, ¿no ve? Y el 21. Para que ustedes y sus hijos vivan larga vida en la tierra que Adonai juró a sus padres que les daría a ellos por el tiempo que haya cielo sobre la tierra. Amén. Elohim juró dar la tierra de Canaán a los patriarcas, ¿no es verdad? Este es uno de los textos de la Torah que muestra que tiene que haber una resurrección para que esta promesa pueda ser cumplida. Esto nos enseña también que Abraham, Isaac y Jacob no subirán al cielo después de su resurrección, sino que heredarán la tierra de Israel. Qué cosa hermosa. Amén. 22. Porque si ustedes tienen cuidado de obedecer todos estos mitzvot que yo les estoy dando para hacerlos amar a Adonai su Elohim, seguir todos sus caminos y agarrarse a él. Ok. 24. Donde quiera que se plante la planta de sus pies será de ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates al mar del oeste. Amén. Entonces, mis hermanos, es el territorio que finalmente tendrá Israel con la segunda venida del Mashiach. Finalmente, mencionarles que en esta porción de la Torah se encuentran los preceptos, mandamientos número 428 al 435 de los 613 de la Torah. Amén. Amén. Amén, entonces. Muy bien, y con esto habríamos concluido nuestro estudio semanal de la porción número 46 de la Torah Ekev. La recomendación de siempre es que vuelvan a ver el video, revisen con sus apuntes y bueno, van a tener mayor revelación de nuestro Abacadosh. Será entonces hasta el siguiente Shabbat, si Elohim así lo permite, y que tengan una semana bendecida, prosperada y en victoria de la mano de nuestro Abacadosh. Shabu Atov. Baruch Hashem.